En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, en realidad es Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle analiza cada semana los incidentes que se producen en los entornos digitales de las empresas, de las instituciones, de las personas, que tratan de analizar pues las estrategias de protección, seguridad, defensa o recuperación, porque yo creo que no es solo una protección, sino también entender las ciberamenazas en su conjunto. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros amigos e invitados que van a pasar por el ciber, y en el que, como ya estamos en verano, bueno, o algunos ya han empezado sus vacaciones, aquellos que veranean en julio, que por cierto, a mí julio me gusta, es un mes, me gusta más que agosto. Mónica Valle, buenas tardes. Bueno, julio es un mes muy bonito, agosto también, y quien se pueda ir de vacaciones en uno o en otro, pues maravilloso. Exactamente, también, ¿verdad? Quien pueda irse de vacaciones, ojo, Sí que... Pero si uno se puede ir en julio, no está mal. Y como solemos decir, da igual, julio, agosto, septiembre, los ciberdelincuentes no paran, y seguiremos hablando este mes pues de más sucesos que ocurren en el campo de la ciberseguridad, así que ahí estamos para contarlo. Ahí estamos para contarlo. ¿A ti qué te gusta más, Pablo Sanemeterio, julio o agosto? Yo es que soy de no elegir, a mí me gustan los dos. No, pues si puedes irte los dos, vete los dos. No te quedes solo con uno. Bueno, pero estoy quizás un poco más contigo, Edu. A mí en julio yo creo, y sobre todo estamos teniendo suerte de buenas temperaturas ahora, está siendo un julio bastante suave. Exacto. Pero como bien ha dicho Mónica Valle, en julio, en agosto, en septiembre y en enero no descansan. Y de hecho, bueno, pues estamos todos deseando descansar, deseando irnos. Y esto obviamente pues lo aprovechan los ciberdelincuentes, que nos conocen, que saben cuáles son nuestras ansias y nuestras debilidades. Y precisamente del verano pues hablaremos con Hervé Lambert de Panda Security para que nos dé recomendaciones ahora que nos vamos a ir pues con nuestros dispositivos a la casa de la playa, que no, porque no tenemos la seguridad que tenemos en casa. Bueno, la casa de la playa o de la montaña. Bueno, con él lo veremos. Pero es que también vamos a ver muchas otras cosas que tienen que ver con la actualidad, que seguro habéis leído muchos de vosotros estos días. Y es que luego lo contaremos, Mónica, en noticias, pero yo creo que da mucho que hablar la operación policial que ha saldado con la detención de los componentes de una banda de cibercriminales que habían, bueno, pues realizado accesos indebidos en instituciones, robado datos, y de alguna forma, bueno, pues haber quebrantado la seguridad. Luego lo hablaremos en noticias, pero yo creo que da mucho de sí por todos los componentes que hay con respecto a los perfiles de los detenidos, a los accesos, a los efectos que han tenido al botín de datos, ¿verdad? Sí, desde luego, porque es sorprendente. Seguimos teniendo pues una idea que no es cierta, ¿no? De cómo son los cibercriminales, de cómo pueden actuar, de lo que pueden llegar a conseguir y con qué medios, y desde luego que esta noticia es sorprendente en ese sentido, ¿no? Pablo, no te pregunto porque es que si no vamos a desgranar la noticia y ahora en nuestra sección de sucesos la vamos a comentar. Pero también vamos a hablar de qué se dice en otros lugares, ¿no? Sobre la ciberseguridad, de la comparativa y los contrastes, ¿no? Porque muchas veces, verdad que merece la pena tomar cierta distancia para ver que las estrategias de ciberseguridad de las instituciones, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la coordinación que hay en nuestro país, pues yo creo que es un modelo a seguir, y de eso y de otras cosas vamos a hablar con un amigo de ese programa, con Rafa López, que es director técnico de Perception Point de Iberia y Latinoamérica, con el que hablaremos. Pablo, Mónica, te pregunto, Pablo, de un evento, yo creo que quizás no conocido por la gran mayoría, pero que es muy representativo, que es el FIRST de Japón. Sí, una organización, al final, FIRST, en la cual pues es importante sobre todo la compartición de información, la compartición de casos en un entorno de confianza y en un entorno en el que se puedan decir cosas que igual en otros foros más públicos no se pueda decir. Bueno, pues con Rafa López vamos a preguntarle, ¿no? Que nos cuente un poquito esto del FIRST, qué piensan, qué dicen, qué prevén para lo que resta de año y futuros escenarios de ciberseguridad. Lo haremos en la segunda parte del programa. Pero como digo antes, venga, vamos con esa noticia, que quiero hacerle muchas preguntas a Pablo y a Mónica sobre esta operación contra este grupo cibercriminal que paradójicamente se hacían llamar Guardia Civil X. Venga, lo comentamos en las noticias.
se ha publicado en todos los medios, pero nosotros nos quedamos con BitLife Media, que es el medio de referencia, donde tenemos todo el detalle y las explicaciones, dirigido, por cierto, por Mónica Valle, no se nos olvide. A ver, Guardia Civil X, también, vaya nombre han ido a elegir, ¿no? Vamos a hablar, si nos parece, de la operación, de quiénes eran, y luego de las implicaciones, ¿no? De las lecturas que vosotros habéis hecho, Pablo, Mónica, como expertos. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, pues bueno, el titular, ¿no?, es que han sido detenidas 2 personas acusadas o presuntamente son los autores de 100 ciberataques a distintas entidades públicas y privadas. Por ejemplo, contra ITVs, contra ayuntamientos de León, de Salamanca, diputaciones de Jaén, de Málaga, el Servicio de Salud Cántabro, incluso contra ministerios de otros países como de Perú o de Argentina. Y como bien decías, pues se hacían llamar Guardia Civil X, son 2 jóvenes veinteañeros que han sido detenidos en Sevilla y en Asturias. Y bueno, la investigación se inició precisamente tras relacionar una serie de ciberataques con la información obtenida de análisis en materiales intervenidos, en investigaciones anteriores, y al final localizaron un canal de Telegram donde se mostraban accesos fraudulentos a varias administraciones de ese tipo, y la Guardia Civil ha estado explicando precisamente cómo se ha llevado a cabo esta investigación, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, parte de lo que hacían era pues chantajear a estas instituciones con información robada, por ejemplo, solicitando pagos de hasta 13.000 euros para, pues lo que solemos explicar, ¿no? Chantajeando para no publicar esa información y que las instituciones paguen. Pues fíjate que estaba pensando que vamos a tener que enviar a Juan Rodríguez Álvarez de Sotomayor, que tenemos que invitarle para que nos cuente si luego nos puede contar. Totalmente. A ver, Pablo, venga, tu lectura, no sé si puedes añadir algo más de la información. Yo creo que lo ha sintetizado Mónica estupendamente, ¿no? Pero ahí comienzan las reflexiones, y ahora os voy a hacer yo preguntas, que es lo que se ha preguntado todo el mundo también buscando el titular, ¿no? Sobre pues un poco el perfil, ¿no? Mónica ha dicho que eran un par de veinteañeros. Y claro, los accesos a los que han tenido un par de veinteañeros, ¿no? Bueno, como si tienen 40 años, ¿no? Los accesos que ha tenido a las instituciones que han tenido, pues yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sobre la securización de los entornos, sobre cómo cambian, sobre si realmente aplicar políticas de ciberseguridad lo estamos haciendo bien, porque nos consta que se hacen, pero lo estamos haciendo bien. Pablo, a ver. No, a ver, la verdad es que es difícil mejorar la síntesis de Mónica y superar la facilidad que tiene de transmitir la información de forma concisa. Yo me quedo también con un intento de venta de información de más de 200.000 personas, pero bueno, que al final la reflexión es que yo me quedo con 2 titulares. Uno, al final, si te dedicas a hacer el mal, tarde o temprano los cuerpos y fuerzas de seguridad te terminarán pillando, ¿vale? Salvo que seas una mafia muy grande y estés en otro país que no sea este, te van a encontrar. La otra parte que me queda también del mensaje, como decíais, un par de veinteañeros, al final es que, pues por suerte o por desgracia, la parte de la formación en ciberseguridad se está democratizando. Yo creo que por suerte también, porque además se necesita mucha gente en la parte de la defensa. Y bueno, pues como ocurre muchas veces también, pues hay gente que en lugar de ir por el buen camino, pues intenta tomar atajos, y también vas a permitir ponerme un poco peliculero, el lado oscuro tiene también su atracción, ¿vale? Y puedes intentar ganar dinero rápidamente, llegar a cantidades muy fuertes rápidamente, pero al final esto tiene las patitas muy cortas y te pueden pillar, y al final yo creo que no compensa. Bueno, pues otro de los aspectos que ha llamado la atención y que algunos medios titularon pues con cierto interés informativo y también con cierto clickbait. Decía uno de ellos: detenido un estudiante de FP y su cómplice por hackear la DGT, ayuntamientos, bancos, universidades, ¿no? Y ponían el foco en los estudios, ¿no? Ya sabemos que aquí la FP parece que sigue teniendo todavía ese marchamo, ¿no? Frente a lo que es una educación universitaria. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento y en otro espacio, sobre realmente el desarrollo profesional de una persona que estudia un grado superior y que estudia un grado universitario. Lo digo porque algún día lo pondremos sobre la mesa. Pero llama la atención, efectivamente, que ponían el foco en la formación, ¿de acuerdo? Y no tanto por ser FP, sino en cómo chavales de 18, 20, 22 años, pues presuntamente, como decía Mónica, han sido capaces de entrar, ¿de acuerdo? Debían ser muy listos, pero también muy sagaces a la hora de aprender, ¿no?
Yo creo que esto dice mucho también, ¿no? Sobre el acceso al conocimiento, en este caso, pues para acceder a sitios sin consentimiento, ¿no? Pero que el acceso al conocimiento está ahí. El acceso al conocimiento está ahí y yo creo que también a veces se les pone bastante fácil. ¿Sabes? Vulnerabilidades sin parchear, agujeros de seguridad importantes, no nos tomamos en serio la ciberseguridad en según en qué zonas, hasta que pasa algo. Entonces yo creo que también es, por un lado, esa parte de conocimiento que está disponible y que es bueno que esté disponible y se democratice, y por otro lado está el que quizás no se están haciendo todas las cosas que se tienen que hacer a la hora de proteger las instituciones. Mónica. Sí, es cierto, también había leído lo de la FP y de hecho, bueno, es que en el comunicado de la Guardia Civil explican que operaban desde España de una manera muy sofisticada y lo recalcaban, ¿no? Y que lo hacían pues en el ámbito nacional, internacional, que lógicamente pues requiere unos conocimientos, ¿no? También explican que tienen grandes conocimientos, pero que eran completamente autodidactas, aunque como dices Edu, uno de ellos estaba cursando un módulo de formación profesional para conseguir un certificado oficial, pero claro, mientras tanto pues están haciendo estos actos delictivos, así que al final pues tendrán que pasar por la justicia y lo que sea necesario, ¿no? Además, es que también apuntan que digamos que sacaban pecho, ¿no? En chats y comunidades online de esa eficacia en el robo de información y cómo conseguían venderlo y cómo conseguían chantajear, así que lo tenían todo, vamos. Madre mía. Bueno, pues precisamente de brechas de datos, ¿no? Es de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, de lo que se han presumiblemente aprovechado este grupo desmantelado por la Guardia Civil y que al parecer también le ha pasado a una compañía como Endesa, al parecer, según ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos hace unos 15 días, a mediados de junio, ¿no? Que había sufrido una brecha de seguridad que podría haber afectado a datos personales y de contacto de clientes. Efectivamente, sí, ha sido hace unos días cuando se ha conocido de manera pública. Entonces, bueno, el incidente parece que no ha sido muy grave y fue resuelto además el mismo día en el que lo detectaron. Por tanto, pues ellos explican que el impacto ha sido mínimo, pero sin embargo, pues como siempre, ¿no? Cuando se comunica este problema también hay que comunicar los problemas asociados, ¿no? Que se pueden producir, como por ejemplo, pues intentos de suplantación de identidad por SMS, por correo electrónico, etcétera. Entonces, tanto clientes como no clientes de Endesa, mucho cuidado porque podrían utilizar los ciberdelincuentes este caso para ponerse en contacto con posibles clientes, para lo de siempre, ¿no? Oye, tienes una factura no pagada, oye, tienes una información, tienes que pagar esto o tienes que darnos ciertos datos para poder acceder a tu cuenta. Se pueden inventar cualquier excusa, lo importante es que cualquier comunicación que llegue debemos tener mucho más cuidado. Exactamente. Al final de lo que se trata es de recopilar los suficientes datos como para hacer verosímil pues una comunicación digital, telefónica, virtual, pues que nos lleve a pues eso, bajar la guardia y y permitir el acceso a nuestros datos o a nuestras cuentas. Tenemos una noticia más, pero la vamos a escuchar en nuestro espacio Seguro Panda, porque nos va a dar pie para charlar con Hervé de estos temas que llega el veranito. Venga. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues lo primero de todo saludamos a nuestro amigo Hervé Lambert. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, chicos. Oye, hoy vamos a tocar contigo, y lo vamos a hacer, el tema del verano, pero es que le quiero preguntar, nos hemos guardado esta noticia para darla en este espacio. Pablo, y es que pues llega el verano y en este caso es Booking, pero hay muchos escenarios, ¿no? Que son los que vamos a contar con Hervé, pero ¿qué es lo que pasa en este sitio de reservas y alojamientos turísticos, Pablo? Pues que los malos lo están utilizando como una plataforma para lanzar ataques, suplantaciones, obtener datos o incluso igual hasta conseguir que pagues dinero en sus cuentas de forma voluntaria.
¿Qué es lo que suelen hacer? Pues en algunos casos consiguen darse de alta como un hotel falso, en otros casos directamente te hacen llegar un correo de phishing haciéndose pasar por la plataforma, y no sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí se me ha pasado alguna vez en Booking, que cuando reservas te puede llegar alguna notificación de, oye, que no han podido validar tu tarjeta, o porque tu tarjeta, si la usas de estas virtuales bloqueadas, etcétera, como hago yo, te piden, oye, que la hemos intentado validar, hemos intentado hacer un cargo y no hemos podido. Entonces, tienes que abrir la tarjeta, se hace la comprobación y no hay problema. ¿Qué ocurre? Que lo están usando, pero en contra de los usuarios. Es decir, les están mandando mensajes falsos desde cuentas de correo falsas a gente que pues ha podido tener la reserva. Tú pinchas y te llevan a una plataforma que no es la de Booking, es la suya, pero la simula muy bien, es prácticamente igual. Y lo único que siempre hemos dicho, en los phishing es muy fácil clonar una página, y al final lo que hacen es que tú metes tus datos de la tarjeta y ya los tienen los malos para utilizarlos en cualquier otro sitio. En el otro caso, el que se hacía pasar por un hotel, pues tenía también la plataforma, se hacía pasar y te intentaba hacer que volvieras a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que se están aprovechando de las ganas que tenemos de irnos a la playa o irnos a la montaña. Eso es lo que queremos hablar con Hervé, porque Hervé, nosotros hemos hablado muchas veces que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier momento, campaña de la renta, el Black Friday, como solemos recordar aquí todos los años, pero yo no sé si tú consideras que verano es una época especial pues para las ciberestafas, ciberamenazas, o es tan difícil como el resto del año. A ver, cambian. Bueno, primero tenemos ganas todos de marcharnos de vacaciones, llega la euforia, preparamos las maletas, buscamos la ruta que vamos a hacer durante las vacaciones, estamos buscando qué restaurantes tenemos en el loop y dónde queremos ir con nuestra familia, amigos, novios y demás. Evidentemente, los ciberdelincuentes y al ejemplo de Pablo me remito también, esa capacidad de adaptarse al medio y al momento es brutal, y son cada vez mejor y lo hacen cada vez mejor y se adaptan muy bien a los momentos. Ellos tienen sus campañas, esas campañas pueden tener evidentemente el asunto de la campaña de la declaración de la renta, la campaña del IVA, la campaña de las vacaciones, después de las vacaciones la vuelta al cole, después de la vuelta al cole el Black Friday y todas esas locuras de previas a Navidad y luego pues la Navidad. Efectivamente, todas estas son campañas que pues preparan muy bien los ciberdelincuentes, y el verano pues no se escapa a eso. Evidentemente, el verano trae consigo algunas amenazas cibernéticas muy específicas durante esta época, pues con el incremento de las vacaciones, viajes, tendemos todos a relajarnos, descuidamos la seguridad, se nos olvida siempre hacer algo de cara a la seguridad, compartimos nuestros dispositivos. Y los ciberdelincuentes evidentemente son muy conscientes de todo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y se aprovechan del hecho del mal para que caigamos todos en la trampa. En el caso de Pablo, la trampa es un intento de estafa, utilizando. Es que a Pablo le pierden los hoteles, ¿sabes? Eso es. Ya sabes, que es de vacaciones siempre. Pero ha pasado con Booking, pero que yo recuerdo no es la única plataforma que lo ha sufrido, O sea, los ciberdelincuentes aprovechan muy bien de estos momentos. Mónica. Y Hervé, es que decías que los ciberdelincuentes nos conocen muy bien, y es cierto, es que nos conocen perfectamente, casi mejor que nosotros mismos. Por eso siempre solemos hablar contigo, ¿verdad?, de la importancia de ser consciente de las técnicas que se basan en ingeniería social, que son durante todo el año una de las principales amenazas que debemos tener en cuenta, que tenemos que tener mucho ojo con lo que nos puede llegar por cualquier tipo de vía. Pero en esta época, pues, se van adaptando, ¿no? Hemos hablado de Booking, pero seguro que hay otras. ¿Cuáles son esas amenazas a las que nos enfrentamos en esta época veraniega, Hervé? A ver, cuando llevas tus dispositivos a zonas de verano, pues es posible que tu perímetro de seguridad se vea afectado. Eso es lo primero, y luego, pues, de cara a la ingeniería social, tenemos amenazas constantes, pero durante el verano se incrementa de forma significativa. Con la llegada de las vacaciones, las personas están más relajadas, somos menos vigilantes, y pues nos convertimos en un blanco aún más fácil para los atacantes. Tenemos, no sé vosotros, pero yo estoy viendo que hay un pico de emails, de correos electrónicos
de mensajes de textos de spam, hay intentos de fraudes que no paran en este momento. Yo he recibido promociones de verano a un precio increíble. He recibido todo lo que había pedido del material de verano que no había pedido nunca, pero que el proveedor de turno evidentemente no era él, pero me han enviado información, haz clic aquí, ponte en contacto con nosotros. He recibido llamadas. Es curioso porque pues había hay una ley que impide a las empresas hacer esas llamadas, y yo desde hace 3 o 4 meses no paro de recibir ese tipo de llamadas fraudulentas o de intentos de estafas a través de las llamadas. Nos conectamos a internet a través de redes wifi que no necesariamente son muy seguras. Llegamos al hotel, nos conectamos, los niños llegan al restaurante y se conectan a la wifi del restaurante. Lo primero que hacen es pedir el dispositivo para jugar mientras están cenando o ver sencillamente una película. Pues todo eso hace que incrementamos el riesgo. Y no te voy a contar, evidentemente, el riesgo de que te roben el dispositivo o de que lo pierdas en la playa, jugando en la urbanización de turno, en las canchas, los niños, que os voy a contar de mis niños haciendo surf en la playa, por ejemplo, pues pasan esas cosas. Diles que no se lleven el móvil, Hervé, que con que se lleven la tabla es suficiente. Mira, te voy a decir una cosa, Edu. Ahora el móvil se lo están costeando ellos y hacen lo que ahí ya no hay posibilidad de influencia ahí. No, pero está claro que vemos que el verano pues es un momento súper crítico para el cibercrimen, y todo lo que son intentos de estafas pues no paran de crecer y son durante las vacaciones pues una constante, y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado, cosa que es muy difícil porque quieres relajar, quieres disfrutar, pero disfrutar con el dispositivo sin que te roben el dinero es algo pues que tenemos que tener en la mente. Pablo. No, y además justo, Hervé, estás hablando de todas las situaciones en las que normalmente nos encontramos en vacaciones, pero esto, si además nos vamos al extranjero, igual tenemos otra serie de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que afrontamos cuando nos vamos fuera del país de vacaciones? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde vamos, cómo funciona. Hay un roaming, los datos se van a incrementar, eso es lo primero. Tenemos que asegurarnos de que pues si nuestro hijo no se puede conectar con la wifi del sitio donde vamos porque hay una calidad de internet muy mala, pues que tengamos cuidado con los costes de los datos y todo lo que tiene que ver con el roaming. Eso es lo primero. Insisto con las redes wifi. Las redes wifi inseguras es una constante que siempre tratamos de no conectarnos, pero es que al final del día todos nos conectamos porque tenemos que subir la foto que tenemos que compartir con los amigos, con la cuadrilla, con la familia, porque tenemos que organizar la ruta de mañana. ¿Cómo lo hacemos? Pues normalmente nos conectamos a la wifi, aunque sean 30 segundos, 2 minutos, 10 minutos, y se nos olvida conectar la VPN, esa red privada virtual que encripta la comunicación y que por lo menos asegura las cosas un poquito. Y luego pues está todo el tema de la regularización, las regulaciones locales. Cada país tiene sus leyes, sus regulaciones. En algunos sitios podemos acceder a información, en otras no. Yo creo que antes de viajar hay que ser extremadamente prudente y preguntar e investigar políticas de privacidad, protección de datos, cobertura de los países y insisto sobre el roaming. Antes de llegar a un país muy exótico y que tu niño esté conectado 10 horas al día y que esas 10 horas al día te suponga cada hora 5 horas, durante 15 días, pues las vacaciones te pueden salir muy caras. Y hay un tema muy importante que se nos olvida siempre, la geolocalización y el rastreo. Los dispositivos móviles y aplicaciones pues se pueden rastrear y rastrean la ubicación de los usuarios. Que no se nos olviden todas esas conexiones vía Bluetooth, etc, NFS. Cuidado con todo lo que se conecta, cuidado con los dispositivos. Fundamentalmente es eso. Y hay otra cosa que es muy importante, el idioma. El idioma local, y tanto como en Europa, si viajamos en Europa, pues tenemos que tener la tarjeta sanitaria europea, pues es muy recomendable no solo mirarlo a nivel de salud, lo que tenemos que cubrir a nivel de ciberseguridad, es muy importante también tener
lo básico asegurado. Oye, Hervé, y una última cuestión. Vamos a ver. Nosotros cuando hacíamos la maleta hace 20 años decíamos, ¿pasaporte? Sí. ¿Llevas la cartera? Sí. Y los billetes, aquí están. ¿Mudas? También. Digamos un poco ese repaso, ¿no? Pero hoy han pasado más de 20 años y tenemos que hacer algún checklist digital aparte de este que he comentado. Sin ninguna duda, sí. Sí. Saber que te llevas el cepillo de dientes y la pasta de dientes es importante, pero hay recomendaciones muy importantes para prepararse digitalmente antes de partir. Pues todo lo que tiene que ver con monederos digitales, pues hay que configurar y utilizar los monederos digitales, pero evidentemente habrá que tener cuidado para ver si en el país de turno, en la geografía o el territorio donde vamos, se pueden activar, se pueden usar, y si lo tenemos bien configurado. Otra cosa muy importante, activar por defecto cuando nos vamos la autenticación de doble factor, de factor múltiple. Es muy importante tener en cuenta pues que es una barrera más para evitar desagrados o problemas mayores. No cuesta nada, antes de un viaje activémosla, y ya que la hemos activado, pues mantengámosla activa. Copias de seguridad de datos, que no se nos olvide hacerlas antes de marchar. Es muy, muy importante. Antes lo he mencionado, la VPN, el antivirus. Instala un antivirus en tus dispositivos móviles, en los dispositivos que vas a compartir. Instala herramientas de seguridad, una VPN, un antivirus, un gestor de contraseñas. Actualiza el software antes de marchar. Asegúrate que todo el software que tienes instalado en tus dispositivos está al día, porque así te evitas que el ciberdelincuente de turno pueda utilizar vulnerabilidades muy comunes en el software habitual, que son puertas traseras que les permite entrar por todo tu dispositivo. Y las contraseñas, no cuesta nada cambiar las contraseñas, hay que hacerlo. Configuración de privacidad, verifica, ajusta la configuración de privacidad de tus dispositivos y aplicaciones para limitar la cantidad de información personal que compartes. Protección física, utiliza fundas protectoras, tu dispositivo intenta protegerlo, no dejarlo en los bolsillos o en la toalla en la playa. Protección física. Encima de la mesa tomando una cervecita. Totalmente, sí. Y bueno, pues infórmate sobre las opciones de conectividad en el punto de destino donde vas a ir, porque es fantástico ir a un país exótico, incluso destinos exóticos dentro de España, no hace falta ir al otro lado del globo, pero no cuesta nada mantenerse informado sobre las amenazas específicas del sitio donde vas. Y bueno, si vas al extranjero, pues una tarjeta SIM local, mira los costes, mira a ver las opciones que tienes. Y bueno, pues seguir todas esas recomendaciones nos permitirá disfrutar de una forma un poco más segura de unas vacaciones de verano, pues lo más agradables que podamos tener. Que por cierto, os deseo a todos marcharos de vacaciones donde quieras, con la gente que queráis, y disfrutarlo todo lo que podáis. Exactamente, Hervé, que la tecnología no nos suponga un disgusto. A ver, Pablo, Mónica, ¿vosotros os preparáis como ha dicho Hervé o no? Moni. Bueno, desde luego que Hervé ha dado una checklist maravillosa que yo creo que todo el mundo debería apuntarse y llevarse en la maleta y de vacaciones. Desde luego que sí. Yo creo que es perfecto todo lo que ha comentado y sobre todo yo me quedo con lo último que decía, ¿no? De que tenemos que estar un poco informados, pero en el sentido de estar pues con un poco de ojo, ¿no? Es cierto que vamos a relajarnos y no podemos decir a nuestros oyentes que estén pendientes de todo, ¿no? Que por supuesto se tienen que relajar, pero cuando reciben alguna de esas notificaciones, una de esas llamadas tan molestas, un SMS, un correo electrónico, porque como eso no va a parar, pues por lo menos cuando nos llegue algo que nos haga, que nos lata el corazón más rápido porque parece una factura, porque parece algo urgente que tenemos que responder, pues que en ese momento digamos, oye, esto parece un ataque de ingeniería social, parece un phishing, parece tal, y eso solamente lo podemos conseguir si lo tenemos interiorizado, que es lo que nos ayuda Hervé precisamente. Imagínate que te llega ese mensaje, ¿verdad? Y estás, yo que sé, en un país remoto donde decía Hervé, ¿no? El idioma pues no es diferente, apenas hablan, yo que sé, inglés y te llega y te pone nervioso y eres vulnerable, joder, o sea, que es que hay que estudiarse a sí mismo. Pablo, ¿y tú qué? Pues a ver, yo les voy a recomendar también que ya que se van de vacaciones, como decíamos antes en la playa, etcétera, déjate el móvil en casa. Si bajas a la playa,
déjate el móvil en casa. Es lo que dice Hervé, así no hay problema. Es que si el móvil vienes ya a es relajarte, propiedad tuyo... Vienes a relajarte, déjatelo por ahí. Pero si aún así no eres capaz de dejártelo, pues bueno, esos consejos que ha dado Hervé son muy buenos. Esas VPN, sobre todo para cuando somos adictos de los datos y tenemos que estar conectados en todo momento y poder tener que mirar el correo cada 5 minutos a través de la wifi del hotel, la wifi del chiringuito, la wifi del restaurante, pues al menos con una VPN que sabemos que vamos a estar protegidos de ojos curiosos. Y me gusta mucho la parte de la actualización, aunque la hacemos todos los días, hay que hacerla todos los días. Y del router. Y por estar en vacaciones no se nos olvide actualizar todos los dispositivos. Eso, no, de verdad, oye, parece que es un tedio, pero no. Es que luego el disgusto está ahí, así que yo creo que las recomendaciones que nos ha dado Hervé son fundamentales. Volveremos a hablar antes de irnos de vacaciones otra vez para que nos vuelva a recordar esta recomendación y sobre todo para que nos dé también herramientas. Ojo, que para eso están las herramientas, para ayudarnos. Nosotros ponemos de nuestra parte, los expertos como Hervé diseñan otras tantas para ayudarnos por su lado. Hervé, como siempre ha sido un gusto escucharte. El placer ha sido mío, como siempre. Un gran abrazo. Hasta pronto. Adiós. Venga, vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online en menos de 5 minutos, compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues vuelve a nuestros micrófonos un experto del programa, amigo de este Cyber After Work. Él es Rafa López, es director técnico de Perception Point Iberia y Latinoamérica, con el que vamos a hablar de First. Pablo, iba a decir Pablo nos lo ha explicado. Rafa, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Edu. Hola, Mónica. Hola, Pablo. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Oye, Rafa, antes le he pedido a Pablo que me dijese, digo, ¿qué es First? Porque yo decía, es un encuentro, y me decía Pablo, es un grupo. Bueno, le voy a preguntar a Mónica para que Decisión Salomónica nos ayude, nunca mejor dicho, valga la redundancia, nos ayude a dirimir el First. ¿Y por qué hoy, Rafa, lo quieres compartir con nosotros? Mónica. Pues a ver, que me corrija Rafa, no vaya a ser que yo esté equivocada, pero bueno, es un grupo, ¿no?, en el que efectivamente hay expertos en ciberseguridad. Es un foro de equipos de seguridad y respuesta a incidentes a nivel mundial que periódicamente hacen reuniones, como la que nos va a contar Rafa, ¿Para qué? Pues para mejorar esa colaboración que decimos siempre y cooperación entre equipos de ciberseguridad, porque al final hablamos de sucesos que ocurren en España, de sucesos que ocurren en Estados Unidos o en otros países, pero resulta que a nivel global las amenazas son muy parecidas. Entonces, poner las cosas sobre la mesa y poner también las soluciones que se están llevando a cabo, las herramientas y las investigaciones ayuda mucho a, entre todos, pues poder mejorar el nivel de ciberseguridad a nivel mundial. Rafa, Mónica, sobresaliente, ¿no? Entiendo. Absolutamente sobresaliente. O sea, no tengo nada más que añadir. Efectivamente, o sea, es un foro y vale para todo lo que ha dicho Mónica. O sea, no hay nada más que añadir. Y a ver, es muy importante precisamente porque comentaba con Mónica hace unos días que claro, estamos muy metidos, ¿no?, en nuestro mundo, ¿no?, en nuestro ombligo, que es aquí España, de todo lo que hemos estado hablando antes, de los SMS, todo el tema de phishing, todas las campañas estas que está viendo masivas, y cuando sales fuera te das cuenta que en el resto del mundo también ocurre igual. Es decir, también está viendo estas campañas, también está viendo estos ataques de no-name al resto del mundo. De hecho, el FIRST tiene incluso un grupo específico para este tipo de ataques. Se dio unas charlas sobre este grupo y cómo monitorizarlo y mejorar incluso la respuesta ante ellos. O sea que es un foro que es muy interesante
es muy necesario y muy importante que acudan, pues, en principio el evento anual es abierto a todo el mundo, no todas las ponencias, porque como ha comentado antes Pablo, es un entorno seguro, entonces hay ponencias que según el grado de confidencialidad lo puede ver todo el mundo y eso va aumentando pues desde el clear, que sería el blanco, o el antiguo blanco, verde, amarillo y rojo. El rojo sería simplemente para miembros. Entonces, ahí se comparte información que no estaría bien que cayese en oídos o en ojos de los malos, porque se comparte cómo cazarlos mejor. Pablo. Y dentro de lo que se pueda compartir, y habéis estado recientemente, bueno, antes incluso meternos en lo que compartís, ¿qué tipo de perfiles suelen estar en el FER? ¿Qué tipo de personas y cómo se puede acceder al FER? Pues el FER se puede acceder de dos maneras. Normalmente, o la manera habitual suele ser teniendo un equipo de respuesta ante incidentes. De hecho, no voy a decir los mejores, pero los mayores o los más importantes grupos de respuesta ante incidentes o CERTs, tanto públicos como privados, tienen que pasar una serie de auditorías, una serie de visitas, se debe de sponsorizar, es decir, lo tienen que validar 2 miembros dentro del FERS, pasar una serie de requisitos y ya formas parte de él. O de la otra manera, que es como miembro independiente o liaison, que es como estoy yo. En este caso, te avala un miembro dentro del FERS y luego la directiva, el board que lo llaman, tiene que votarte para que entres. Para poder entrar y que te validen, tienes que demostrar, pues, es una implicación con compartir, con difundir y conocimientos sobre la materia de respuesta ante incidentes. De España no estoy solo yo, estamos 4 personas y esperamos, porque he convencido a un quinto, que en breve seamos 5 españoles dentro del FERS a modo de liaison, de expertos independientes. Oye, ¿cuál es un poco, Rafa, la percepción que tienes, ¿no?, con respecto al trabajo, ¿no?, que hacen otros grupos, otros países, sus inquietudes, sus capacidades, su formación? Ojo, la Eurocopa está para competir, ¿no? Entonces ahí sí que podemos poco presumir de buen equipo, ¿no? Pero aquí yo creo que entiendo que no se debe presumir de buen equipo, sino de compartir conocimiento. ¿Cuál es un poquito esa percepción que tienes cuando haces ese contraste? Pues fuera, la verdad que, a nivel de profesionalidad, a nivel de gente muy buena, en España debemos de estar orgullosos, porque además dentro del FER se organiza un CTF, un Capture the Flag, una competición en la cual competimos diferentes equipos, y el equipo de españoles quedamos 12 de 94, por lo cual no está nada mal. Y durante una jornada incluso fuimos segundos. Y fuera, sobre todo, lo que se ve mucho es la parte más colaborativa cuando hay un incidente muy, muy grave. Es decir, en España sí es verdad que se comparte información, ¿vale? Sí que se comparte información, sobre todo cuando es entidad privada, pero cuando es entidad pública se comparte bastante menos. Y fuera sí que hay más cuando tú estás en un entorno seguro, como el FERS o como pueden ser otros foros tipo CESIR.es aquí en España, o Red Nacional de SOC, que como que aquí cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, fuera hay menos idea de cuidado que puede afectar a mi negocio y se comparte más y te da igual que realmente la información se la vayas a dar a tu competencia, ¿vale? Por hablarlo de alguna manera. Puede ser un fabricante, puede ser perfectamente otro proveedor de servicios, pero si ves que tiene un problema, al final ahí lo que haces es, y para estar allí en el FERS, lo que haces es remar todos a una, compartir, por ejemplo, claves de descifrado de ransomware, y se comparten muchísimo. De hecho, cuando estás dentro del foro, estás continuamente recibiendo emails sobre equipos pidiendo ayuda y equipos dando ayuda. Y eso es algo que, ostras, es complicado de ver en algunos foros, porque
Creo que aquí, Pablo lo sabe también muy bien, muchas veces es complicado levantar la mano y pedir ayuda, y más cuando hay incluso algún interés por ahí en medio que puede ser negocio. Entonces, eso es algo que es bastante, lo he visto bastante diferente en el FIRST. Ya lo había visto hace unos años, pero este año lo he visto bastante más, incluso desde otro punto de vista más alejado, porque antes estaba por la antigua empresa donde estaba, representándola, y ahora como miembro independiente, con un punto de vista un poco más alejado, vamos, o sea, lo tengo clarísimo. Ahora se comparte más que dentro de España. Los deberes que tenemos que hacer. Al final sí, es algo que pues, yo creo que en el compartir está el éxito. Y de hecho muchas veces nos quejamos de cómo los malos, ellos tienen sistematizadas las formas de compartir, tienen sistematizada la forma de colaborar, y aunque nosotros, yo estoy metido en estos foros, que yo he participado alguna vez en estos foros, se comparte información entre distintos players, como bien indican, nos hay momentos en los cuales pues priman otros intereses, como dice Rafa, y quizás pues nos quedamos un poquillo más atrás. Pero bueno, allí yo le iba a preguntar un poco en esta última reunión, de lo que nos puedas compartir, evidentemente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues mira, me han llamado la atención dos cosas. Una, primero, que hay un grupo de trabajo específico para No Name, y que No Name, bueno, No Name 057, para quien no sepa quién son todavía, son estos hacktivistas rusos que la van lanzando ataques de negación de servicio contra un montón de entidades a nivel europeo y entidades de, sobre todo, países, lo que ellos llaman rusofóbicos, ¿no? Básicamente que estén en la OTAN. Y se ha compartido allí mucha inteligencia, que a mí me llama mucha atención, porque claro, cuando tú hablas de hacktivistas piensas que son miembros como muy, pues eso, altruistas, ¿no? Y que tienen una causa, pues altruista, en este caso política, contra países de la OTAN. Pero sin embargo, los equipos de inteligencia lo que han estado descubriendo es que hay asociaciones con pues el gobierno ruso, y que incluso están ofreciendo la gente de No Name dinero a los afiliados por cada ataque exitoso en una criptomoneda que ellos pues se han inventado, ¿vale? Que creo que era el equivalente a 0,001 dólar, pero claro, cada petición de denegación de servicio que se realizan, que pueden ser miles o millones, si ese ataque ha tenido éxito, eso lo monetizan, con lo cual atraen a nuevos reservistas, como dicen ellos, para lanzar ataques mucho más poderosos. Obviamente aquí ya no hablamos al 100% de hacktivistas, sino que no son unos críos que están con 4 servidores lanzando ataques, sino que tienen una infraestructura muy bien montada, tienen un potencial económico muy fuerte. Y otra cosa súper curiosa es que además lo dio también un amigo bastante bueno, creo que de todos, Josep Albors, que cogió y dio una ponencia sobre las similitudes que había con todo el tema de phishing y campañas de phishing entre Japón y España. Es decir, el mismo threat actor, el mismo tipo de campañas, la típica de correos, habéis estado hablando de la de Booking antes. ¿Eso, Rafa, perdona, suele ser habitual, que haya tanta coincidencia, o es que, no sé? Pues no suele ser tan habitual, y por eso lo sacó Josep en su momento, porque además incluso coincidía que, fijaros, que los japoneses y los españoles a priori podemos parecer muy diferentes, pero sin embargo, en la manera de actuar, en la manera de cómo tratamos los SMS, los paquetes de correos, es decir, en este tipo de factor humano nos parecemos muchísimo, y los malos, como bien dice Pablo, comparten información y están reutilizando, pues son los mismos templates. De hecho, pues se dieron cuenta que mediante indicadores de compromiso, lo mismo que estaba pasando en España pasaba en Japón. Y eso no suele pasar. Es decir, cosas que te pueden pasar, cosas muy específicas, campañas muy específicas, pero campañas muy generales, es muy complicado que lo que pase en España sea el mismo template, es decir, la misma plantilla que se utiliza, pero simplemente cambiando el idioma y adaptándolo pues igual al correo postal de Japón, y aquí es correos.es, pues cambiando 3 cosas
son exactamente lo mismo. Y el comportamiento de los usuarios y las empresas era exactamente igual. Nos dejó fascinados, con lo cual lo importante que es compartir. En este caso se creó incluso un gabinete de colaboración entre empresas japonesas y empresas españolas y para poder, pues eso, protegerse mejor de este tipo de ataques. O sea que en ese sentido es algo curioso y no es habitual. O sea, no, es algo bastante extraño. Mónica. Y también, Rafa, estuvimos hablando, me estuviste comentando, ¿no? Respecto a los incidentes que gestionan en los diferentes países o las diferentes entidades y compañías que son atacadas, que aquí también influyen. Lógicamente tenéis que colaborar entre los expertos, compartiendo esa información y datos, que es fundamental, pero también pues cómo actúan las empresas o las instituciones afecta muchísimo. ¿Cómo es de parecido, de diferente en este caso a nivel internacional, Rafa? Pues es un poco lo que comentaba al principio, es decir, aquí hay un incidente muy grande y hay a veces que tienes que enterarte por Twitter o por alguna red social o casi en de rumor o de alguien que te ha contado, y fuera lo primero que se hace es comunicar el incidente, comunicárselo a posibles afectados, es decir, proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, hay una colaboración muy, muy grande. Obviamente siempre hay algún tipo de excepción, como hemos tenido hace poco algún caso reciente por ahí del extranjero, pero lo normal es que haya una colaboración muy, muy grande, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, y que están continuamente hablando. Y en el momento en el que hay un incidente, se está comunicando no solo al resto de proveedores que pueden estar afectados, para que no un movimiento lateral, es decir, que se coja y se propague la amenaza hacia tu proveedor o hacia tu cliente, pues en ese sentido avisan muy rápido, hay una colaboración muy estrecha. Y luego además hay un apoyo gubernamental enorme, sobre todo, por ejemplo, lo vimos en Japón. A ver, estábamos en Japón y vendían mucho ese tema, ¿no? Pero sí que allí, por ejemplo, lo que sería el homónimo al mando conjunto del ciberespacio o CCN, está muy encima, muy, muy encima también incluso de las entidades privadas, porque claro, allí realmente no hay diferentes entidades, como puede ser INCIBE, CCN, mando conjunto, lo tienen todo más compactado, todo más aglutinado, y eso también le da bastante más cintura a la hora de, por ejemplo, pues no tienen que estar determinando de si esto es una entidad pública, esto es una entidad privada, quién entra aquí ahora, quién no entra, es una entidad privada pero le da servicio a una pública, con lo cual ahí se pierde mucho tiempo, muchas veces, y aquí, por ejemplo, en Japón no sucedía. Oye, Rafa, hemos empezado hablando el programa de esa operación, ¿no? Llevada a cabo por la Guardia Civil, que ha concluido con la detención de 2 personas por presuntamente pues haber cometido accesos ilícitos dentro de entidades, empresas, y luego pues mercadear presuntamente también con esos datos. Entiendo que lo habrás leído. Le preguntaba yo al principio a Pablo y a Mónica un poco por las reflexiones que habían tenido, pues por la propia naturaleza de la información, ¿no? La edad de los detenidos, el modus operandi, los sitios a los que habían podido acceder. No sé si tú, Pablo, dale con Pablo, Rafa. Estoy hoy empeñado en Pablo, Si tú, Rafa, tienes una reflexión también que nos pueda dar un poco una amplitud, ¿no? de lo que es esta operación y del escenario en el que nos encontramos, y que al final tendremos que compartir con otros países, ¿no? Como has estado comentando. Sí, la verdad que es curioso, porque muchas veces se puede llegar a pensar que detrás de esto puede haber incluso algún tipo de país, algún tipo de estado, ¿no? Que en un estado de ciberguerra, que puede ser. Pero fijaos que en este caso sí que eran pues unos chavales, podríamos decir, no desde un garaje, pero sí desde su casa,
Y lo habéis comentado antes, y de estudiantes de FP. Yo vengo también de la FP y muchas veces como que dan menos cosas. Yo lo que me parece interesante de este tema es que unos chavales con mayor o menor conocimiento técnico han sabido aprovechar todas las capacidades que te puede brindar pues cualquier tipo de inteligencia artificial, tipo ChatGPT, etcétera, herramientas tipo pues estas de la nube tóxica de phishing as a service, malware as a service, comprar credenciales en dark web, y que no se necesita ser un super mega experto para ya empezar a hacer un poco de daño. Eso nos abre también a los que estamos en la parte defensiva una serie de retos, porque ya no solo te enfrentas con la gente de Champions League, ¿no? Con la gente de la Eurocopa, sino que es que te están atacando, pues eso, cualquiera que pues tiene paciencia, es autodidacta, una serie de conocimientos y se va aprovechando de un montón de herramientas. Entonces, cuanto más podamos compartir, muchísimo mejor. Creo que esa reflexión final que nos deja Rafa López, director técnico de Perception Point para Iberia, creo que es el nuevo signo de los tiempos que vamos a vivir en ciberseguridad. Siempre es un gusto escucharte, Rafa. Nos vemos próximamente en el programa. Muchas gracias a todos, un abrazo. Y gracias, por supuesto, a Pablo y a Mónica, a los que nos veremos la próxima semana en una edición del Cyber After Work, una edición igualmente veraniega. Gracias, Pablo, gracias, Mónica. Hasta pronto, gracias. Adiós, nos vamos.